당신이 죽이는 거야. 내가 죽여주겠다고. La película comienza con un reporte de radio sobre el tráfico, pero luego comienza otro programa de radio con Yang Gong-gun como presentador. En ese momento, hablan sobre diferentes temas importantes y las personas llaman para compartir sus pensamientos. Esta vez están discutiendo nuevas reglas gubernamentales sobre impuestos. Como de costumbre, Jun recibe llamadas de oyentes. Park, quien dice ser un trabajador de la construcción, llama y se queja de lo difícil que es pagar los impuestos que el gobierno quiere. De repente, Summon, de Seoul, llama y dice que solo tienen un televisor y una nevera, pero aún tienen que pagar una factura de electricidad alta, lo que parece injusto. Luego, mientras Jun estaba presentando su programa de radio, decidió cortar una llamada porque el llamante estaba hablando de algo no relacionado con el tema. Sin embargo, el llamante aún pensaba que su problema con las altas facturas de electricidad era importante y necesitaba ayuda. Poco después, Jun pasó a otros llamantes sin hablar mucho sobre el tema principal. Luego, el llamante Park, quien fue desconectado anteriormente, volvió a llamar molesto. Jun pausó el programa por un momento, pero el teléfono permaneció conectado de manera extraña. Las cosas se pusieron serias cuando Park amenazó con volar un puente con una bomba que afirmaba haber instalado allí. En ese momento, Jun no tomó en serio al llamante cuando amenazó con volar un puente e incluso desafió al llamante a demostrarlo. Pero poco después hubo una explosión y el puente de Mapo fue destruido. Jun se dio cuenta de que era serio e intentó devolverle la llamada al llamante, pero el teléfono estaba desconectado. En esta situación seria, Jun pensó en llamar a la policía, pero luego vio la oportunidad de mejorar su carrera. En lugar de llamar a la policía, decidió contactar al presidente Cho, el propietario de una estación de televisión donde Jun solía trabajar. Resulta que Jun solía ser un presentador de noticias de televisión, pero perdió su trabajo después de un divorcio. Ahora trabaja como locutor de radio. En ese momento, Jun ve una oportunidad para regresar a las noticias de televisión utilizando la grabación del llamante terrorista. Comienza su programa de radio reproduciendo la voz del terrorista para mostrar que el CER causó la explosión del puente. De repente, el programa de radio rápidamente ganó muchos oyentes y decidieron convertirlo en una transmisión de televisión. Poco después, el presidente Cho y su equipo de televisión se unieron y transformaron la oficina de radio en un estudio de televisión y enviaron a la ex esposa de Jun, Lee J-soo, para informar directamente desde el puente de Mapo donde ocurrió la explosión. Mientras tanto, Jun se comunicó con Park, el hombre que hizo la amenaza, para ver si se uniría a la transmisión de televisión, pero Park quería dinero por su participación. Aunque el presidente Shah vaciló al principio, aceptó pagarle a Park $2 millones por una entrevista. El programa de televisión comenzó y Park explicó por qué voló el puente. Reveló que era uno de los trabajadores que construyeron el puente hace 30 años, pero les pagaron mal y tuvieron que trabajar en condiciones peligrosas. Hace 2 años, tuvieron que apresurarse para reparar el puente para dignatarios visitantes, pero aún así les pagaron muy poco. Tristemente, 3 trabajadores murieron en accidentes durante ese tiempo. La policía y los equipos de rescate estaban ocupados dando conferencias de prensa y parecían olvidarse de los 3 trabajadores que murieron. Desafortunadamente, no hubo compensación ni disculpa para sus familias. Esto hizo que Park se enojara mucho y quisiera hablar con el presidente para obtener justicia. En ese momento, Jun pensó que la solicitud de Park era demasiado, así que cortésmente declinó. Pero luego, Park se conectó a otro programa de televisión donde amenazó con explotar otra bomba en el puente si no se cumplía su demanda. Cuando parecía que no podían cumplir su demanda, Park detonó una pequeña bomba en el estudio, hiriendo a una locutora. Jun le advirtió a Park que no actuara imprudentemente, pero Park lo amenazó diciendo que había colocado una bomba en el oído de Jun. Chas parecía demasiado centrado en su trabajo como para preocuparse por la situación de Jun. Esto llevó a consecuencias trágicas cuando los terroristas volaron el puente desde donde Hu estaba informando. Park no estaba satisfecho porque su demanda no fue cumplida, así que pidió hablar directamente con el presidente. En 10 minutos, dijo que el presidente estaba en la Asamblea Nacional y que solo tomaría 3 minutos llegar a la ubicación de Jun. Park incluso dio el número de teléfono de Kim Snow de la Gestión de Crisis Nacional para que Jun pudiera hablar directamente con el presidente. El objetivo era lograr que el presidente se disculpara por lo sucedido. En ese momento, Park hizo una promesa de entregarse una vez que el presidente se disculpara. Al mismo tiempo, Park decidió dar los $2 millones que tenía a las familias de las 3 víctimas del incidente. Sin embargo, Kim Soo-moo interrumpió por teléfono diciendo que el presidente no podía confirmar si podía asistir a un programa de televisión. Luego, el comisionado general Gene Cha apareció. Park no estaba contento porque aún quería que el presidente viniera de inmediato.
El comisionado se puso emocional y amenazó a Park asegurando que sabía quién era el terrorista. Pero cuando el comisionado siguió quejándose y Park se enojó mucho, Park activó una pequeña bomba en el oído del comisionado, causando una pequeña explosión en el estudio. Debido a todas las cosas aterradoras que estaban sucediendo, Jun sintió ganas de rendirse y detener la transmisión, aunque Park lo amenazó con bombas en los oídos. Pero el presidente Shah estuvo en desacuerdo y siguió diciendo que Jun debería terminar. Argumentó que si las noticias continuaban, más personas podrían resultar heridas. También insinuó que Jun podría ser capaz de detener el próximo ataque. Mientras tanto, el presidente Shah realmente quiere que el programa continúe porque le prometieron un trabajo como director de televisión si las calificaciones aumentan mucho. Mientras tanto, la capitán Jong-min, que trabaja en contraterrorismo, le dice a Jun que mantenga al terrorista hablando por más tiempo para que puedan encontrarlo. Ella explica que como la primera explosión no lastimó a nadie, significa que el terrorista probablemente está cerca. También le pide que distraiga al terrorista para que puedan rastrear la llamada y averiguar exactamente dónde está. Cuando Park vuelve a llamar, Jun le dice que el presidente se disculpará públicamente si Park viene al estudio en persona. Después de darse cuenta de que era un truco, Park volvió a la acción conectándose con otro presentador de noticias de televisión para hacerle a Jun algunas preguntas personales, incluyendo acusaciones de soborno e incluso afirmando que la ex esposa de Jun debería haber ganado el premio al mejor periodista el año pasado. Mientras tanto, Hu regresó para informar sobre la situación después de la explosión. Todavía estaba en el puente de Mapo con otras personas cuando de repente ocurrió otra explosión, causando que el puente se derrumbara y todo se hundiera. Al mismo tiempo, la capitán Jong-min informó que estaban en un edificio donde creían que el terrorista estaba escondido y la policía se estaba preparando para capturarlo. Mientras tanto, Jun, aún afectado por lo que le sucedió a su exesposa, recibe otra llamada de Park, el terrorista. Allí, Park amenaza con volar el edificio donde la policía está esperando para atraparlo. Jun inmediatamente le dice a los oficiales que se retiren y se alejen del edificio, pero ignoran su advertencia y ocurre una enorme explosión, haciendo que el edificio se derrumbe y golpee el lugar donde Jun trabaja. Debido a la amenaza de la bomba en el oído, Jun no puede irse y tiene que quedarse allí. Es golpeado por algo que cae del techo y brevemente pierde el conocimiento, y las cosas empeoran cuando despierta una llamada de la secretaria de Kim Sumo, diciéndole que ha sido citado por el fiscal por acusaciones de soborno. Desafortunadamente, Jun está empezando a ser culpado por las explosiones porque la policía no pudo atrapar al verdadero terrorista. Otras estaciones de televisión también lo acusan de estar detrás de los ataques. Sintiéndose desesperado, Jun recibe otra llamada de Park y se da cuenta de que viene desde la misma línea telefónica en su oficina, que en realidad es un teléfono de almacén. Lo que es aún más sorprendente es que el terrorista revela que la bomba en el oído de Jun es falsa. Al saber eso, Jun rápidamente saca todos sus dispositivos de comunicación. Luego ve en otra televisión que Park no es el verdadero nombre del terrorista. De hecho, Park fue una de las víctimas que murió hace 2 años. Después de conocer todos estos hechos, Jun decide atrapar al terrorista que aún está en el mismo edificio. Finge hacer una transmisión en vivo y configura su propia grabación. Entonces aparece un hombre que parece ser el terrorista. Ahí, Jun lo ataca y estalla una pelea, todo transmitido en vivo desde la cámara del estudio. Finalmente, se revela que el terrorista se llama Park Seon-woo, una de las víctimas del accidente del puente de Mapo hace 2 años. Quiere que el presidente se disculpe por la muerte de su padre. Cuando Woo confiesa, Jun intenta ayudarlo a levantarse, pero la policía le dispara y cae del edificio. Jun se da cuenta del dolor que Woo ha sufrido al perder a su padre y al escuchar que el presidente no se disculpará ni negociará con terroristas. Además, la noticia de la muerte de su esposa agrava su carga. Sintiéndose abrumado, Jun decide hacer lo impensable y hacer explotar el edificio usando el control remoto explosivo que obtuvo de Seon-woo. La película termina. La lección moral de esta película es que si sientes que tu oído está sospechosamente pesado, puede ser una buena idea revisarlo. Gracias por tu visita. Suscríbete hoy.